Está el doctor en Ciencias Materiales, Miguel Ponce. Miguel trabaja en la Universidad Nacional de Mar del Plata como docente, es investigador independiente del CONICET y el motivo de nuestro llamado es porque ha trabajado en un proyecto llamado Llave de corte de gas ante presencia de monóxido de carbono. Estuvimos hablando del tema del monóxido de carbono y la problemática que significa la cantidad de muertes que generan por año, y todos los inviernos hablamos de lo mismo y pareciera como que nos cuesta evitar estas muertes. Así que nos pareció muy interesante esta propuesta concreta que trae Miguel Ponce y que es justamente la ciencia aplicada a la realidad, ¿no? Así que bienvenido a Citas de Radio, Miguel. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elisa? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, Miguel, ¿querés contarnos un poco sobre esta investigación que ustedes han desarrollado y que ya tiene, creo que ya han pedido permiso de Enargas para homologarla, ¿no? Sí, bueno, el desarrollo es una panacea, pero sí tiene una patente. Lo que se propone es, a diferencia de las alarmas que se venden en el mercado ya hace años, se pide y se hizo un diseño para que cada artefacto de gas tenga una medida individual estandarizada y por artefacto de monóxido de carbono que aparte te corte ante la presencia del gas. No solamente que te alarme a través de una aplicación telefónica, que es un desarrollo que ya hicimos en el año 2008, Ajá. sino que aparte tenga una conexión al artefacto de gas y te corte ante presencia de monóxido de carbono. O sea, el sistema está detectando en el ambiente periférico al artefacto de gas tanto metano como monóxido de carbono, te avisa una aplicación telefónica y te manda una señal en caso que el algoritmo electrónico considere que el ambiente está contaminado, te manda una señal adentro del artefacto de gas y te apaga la llama del artefacto de gas, que es lo importante, ¿no? Claro. El cese de la combustión, de la mala combustión ante presencia de monóxido de carbono o una pérdida de metano. Cabe destacar en esto la diferencia entre metano, que es el gas de línea, y el monóxido de carbono, que es el gas que se forma por una mala combustión ante ausencia de oxígeno. Ah, está buena esa aclaración, porque son dos cosas distintas. Ahora, ¿la intoxicación puede venir por cualquiera de los dos? Repetime porque no se escuchó. Pregunto si la intoxicación puede venir por el metano o por el monóxido de carbono. Bien. ¿Por los dos? Sí, ahí te entendí. No, la intoxicación generalmente viene por la presencia de monóxido de carbono. El monóxido de carbono se combina con la hemoglobina, que es la responsable del transporte de oxígeno en la sangre, o sea, nos lleva oxígeno en las células y recupera el dióxido de carbono, que es lo que exhalamos por la respiración. Entonces te bloquea esos sitios de transporte de oxígeno con un poder 250 veces más fuerte que el oxígeno. Entonces, al bloquear la hemoglobina forma algo que se llama carboxiemoglobina, que cuesta mucho despegar el monóxido de carbono y te terminás muriendo intoxicado. En cambio, el metano no tiene esa posibilidad. La diferencia es que el metano te puede producir una explosión como la que se produjo en Rosario, no sé si recordás, allá hace unos varios años atrás, unos 6, 7 años, donde hubo 60 muertos. Claro. Bueno, el metano es el que te puede provocar un incendio y el monóxido de carbono te puede provocar una intoxicación. Generalmente los artefactos de gas vienen protegidos con algo que se llama termocupla, que es para cuando vos podés llegar a tener una pérdida de metano porque se te apaga la llama. Claro. Entonces, para evitar que siga perdiendo metano, si tiene una electroválvula que te corta el ingreso de gas. Nosotros actuamos sobre esa electroválvula, pero ante presencia de monóxido de carbono. Claro. El metano generalmente lo vas a poder oler porque tiene compuestos sulfurados que se le incorporan para que lo puedas oler, por eso vos decís qué olor a gas que hay. Claro. Y a diferencia del monóxido de carbono, que no lo puedes oler, no tiene color, no tenés forma de detectarlo. Directamente no lo detectás y te produce un adormecimiento y bueno, después te produce la muerte, ¿no? ¿En cuánto tiempo se produce esta intoxicación? Desde que uno se empieza como a sentir adormecido y por ahí y te mata, digamos. ¿Cuánto tiempo puede pasar en ese interín? Hola, Miguel. Ay, se nos cortó. Vamos a intentar recomponer la comunicación. Están dando... Lo que nos estaba contando del monóxido de carbono y bueno, cómo se produce lo que después uno dice se murió por un escape de gas, sí. ¿no? Mira, la cifra que manejan en el CONICET, Angie, es un poquito más alta de la que vos hayas pasado. Es 250 muertes anuales
por intoxicaciones de dióxido de carbono. Miguel, se nos cortó la comunicación, ¿me escuchás? Sí, te seguía escuchando. No, bueno, yo te preguntaba. lo que me preguntabas son los tiempos. Sí. Los tiempos de intoxicación. Bueno, va a depender de la velocidad de producción de monóxido de carbono. Ajá. Si vos tenés una velocidad de producción alta de monóxido de carbono, la intoxicación va a ser muy rápida. Y los umbrales de intoxicación, ya con 100 partes por millón, que son 100 partes de monóxido de carbono en 1.000.000 de partículas de aire, como vos ahí ya vas a tener una intoxicación, vas a empezar a sentir la sintomatología, que generalmente son náuseas, mareos y mareos que se pueden confundir, por ejemplo, con una sintomatología de una gripe o un dolor de estómago. Entonces, vos con esa concentración, que es una concentración muy, muy baja, vos ya vas a tener síntomas. Lo que pasa es que te va a depender la velocidad de llegada a esa concentración. Si vos tenés una alta formación de monóxido de carbono, a medida que el artefacto está quemando mal, vos vas aumentando la concentración de monóxido en el ambiente y podés tener una intoxicación en el orden de minutos. Claro, ¿no? Claro, así es. Es verdad. Va a depender del tamaño y del tamaño de la fuente. No es lo mismo si tenés encendido una hornalla que si te estás mal calefaccionando con un horno. Claro. Muchos accidentes ocurren por el mal uso de los artefactos de gas. Claro. Entonces, eso va a depender del volumen del ambiente donde tengas el artefacto, ¿no? También. Claro, una de las recomendaciones que se daban desde el CONICET justamente eran no calefaccionarse con la cocina, ¿no? Correcto, sí. Las recomendaciones que yo suelo sugerir y dar son no usar los artefactos para lo que no fueron diseñados. Claro. Una cocina está hecha para ser usada por un determinado periodo de tiempo, y ni hablar del horno, ¿no? Que es generalmente lo que más gas quema de la cocina, y mucha gente, sobre todo nosotros estamos en Mar del Plata, pero hay muchos accidentes acá en Mar del Plata de los departamentos que están preparados solamente para verano, no tienen calefacción, que utilizan el horno para calefaccionarse, y eso es altamente peligroso. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, revisar periódicamente las instalaciones. Algo tan simple como un nido o una pinchadura en la cañería te puede estar emitiendo los gases de combustión hacia adentro del ambiente donde están las personas, y eso te produce una intoxicación. Y sobre todo revisar periódicamente en cada periodo de invernal o previo a los primeros fríos las instalaciones de gas, y sobre todo los calefones, que esos son los que usamos todo el año y son los que se llevan el 87% de los accidentes en la Argentina. O sea, el 87% de los accidentes por monóxido de carbono son precisamente por calefones. Y sobre todo revisar las instalaciones, que hacer las instalaciones con un gasista matriculado y que esas instalaciones estén debidamente realizadas, ¿no? Claro, tal cual. Hay gente que, por ejemplo, tiene un calefón en el baño. Sí. Eso está prohibido. Las rejillas, hay rejillas que están normadas por Energas que tienen que estar estratégicamente ubicadas en una determinada posición para que haya circulación de aire, y al menos, si bien no se va a detener la formación de monóxido de carbono, sí te va a proveer un poco de oxígeno al ambiente y te va a remover, dependiendo de la fuente que tengas, una determinada cantidad de monóxido de carbono, y con eso tal vez te puedas salvar de intoxicarte y de morirte. Claro. Miguel, ¿y es verdad eso de dejar abierta una ventana a 4 centímetros como para que ventile el ambiente, o es un mito? Bueno, eso, yo te digo, dejar una ventana a 4 centímetros abierta. Tu pregunta debería ser posteriormente qué tamaño es la ventana, qué tamaño es el ambiente, claro, y cuán grande es la fuente de combustión y a qué distancia está la ventana de la fuente de combustión. Ha habido casos de accidentes con un muerto próximo a la ventana o próximo al lugar donde está ventilado, y la otra persona, al revés, con una persona desvanecida próxima al lugar donde está ventilado la ventana, o una rendija, y su pareja o su compañero, en el caso de estudiantes, muerto en el lugar próximo a la fuente. Entonces también es relativo de la posición de la ventana respecto a la fuente. Claro, Hay que tener mucho cuidado con esas campañas simplicitas, porque podemos hacerlas. La situación es similar a la que te diga andá y abrir la heladera con una hojota para evitar que no quedarte pegado. En realidad lo que hay que hacer es detener la formación de monóxido de carbono, porque son soluciones preventivas, pero no te atacan la cuestión de fondo, que es la formación de monóxido de carbono. Claro. Simplemente te airean el ambiente. Un día el aparato te quemó más de lo que la ventana te puede ventilar, y terminás muriendo por el gas, ¿no? Claro.
Miguel, ustedes están hace tiempo ya con este desarrollo de Intema. ¿Cuánto falta para que comercialmente se pueda acceder digamos, a esta Nosotros innovación? hemos presentado el desarrollo ante Energas para que Energas, ante sus normativas, que es quien tiene que homologar el sistema, lo pueda homologar y hacérselo llegar a la gente. Por ejemplo, si hoy en día me pedís que te hagamos un sistema de esto para tu casa, ni aún regalándolo, podemos hacerlo y mucho más dárselo a la gente si no está homologado. ¿Por qué? Porque todos los artefactos que están instalados en los hogares tienen una homologación. Si nosotros, el accesorio que tenemos para los artefactos no es homologado, no podemos incorporárselo a un artefacto que está homologado porque rompe la homologación de los artefactos. Hace 17 años que empezamos con esto, 10 casi que venimos trabajando con la patente y 6 años que Energas tiene conocimiento del desarrollo. Y bueno, hay que adecuar la tecnología tanto en lo que es materia de artefacto de gas como electrónica, porque no nos olvidemos que el desarrollo es un desarrollo electrónico que se lo pretendemos colocar a artefactos de gas que tienen el mismo sistema de producción de los años 40. Con esto quiero decir es como colocarle un airbag a un coche del año 40, 50. A un C3, a un Entonces son pocos los artefactos en Argentina que tienen incorporado en su línea de producción electrónica. Por lo cual, en la última revisión que hicimos del sistema, lo que hicimos fue trabajarlo como accesorio para que se pueda adquirir en una ferretería y colocar posteriormente al artefacto que la persona quiera proteger, ¿no? Claro, mucho más práctico. Al respecto fue la presentación que hicimos en diciembre del año pasado en Energas y bueno, estamos esperando que el ente resuelva con sus comisiones. Claramente las comisiones asesoras de Energas están constituidas por las empresas de gas. O sea, son comisiones que son las mismas empresas de gas las que determinan lo que se tiene que colocar o no. Entonces, bueno, ahí es un tema porque el sistema desarrollado ronda más o menos en los $6, es el valor que tenemos desde el año 2014, y obviamente que para las empresas es un gasto enorme colocar $6 por cada artefacto de gas. Entonces, bueno, ahí tiene que normarse y ver cómo se puede colocar como accesorio para que la gente lo pueda adquirir en el mercado y con un gasista matriculado poder incorporárselo a cada artefacto. Mientras tanto, nosotros lo hemos probado en 23 equipos distintos y tenemos un sistema funcionando que es el video que te mandé. Sí. Es un sistema, bueno, lo vamos a compartir una en marca redes. comercial, es una marca comercial donde mostramos cómo se interviene en la termocupla del electroválvula, se mide monóxido de carbono y ante presencia de monóxido de carbono se apaga la llama del piloto y eso te corta la combustión. Claro. Ahora, $6 por artefacto para la empresa debe ser un montón, pero para un usuario son 180 pesos más o menos. Para algo tan importante, la verdad que es barato para poder prevenir algo tan grave como la intoxicación de monóxido de carbono. Yo te entiendo lo que me decís y no es lo mismo hablar con un industrial que hablar con un familiar de una persona que sufrió un accidente y ni hablar con un familiar de alguien que de un accidentado con un fallecido, ¿no? Sí, obviamente que una persona que perdió un ser querido por monóxido de carbono pagaría millones por el desarrollo. Pero bueno, cuando hablas en escala industrial y tenés que colocar eso en escala de producción, aparentemente no es rentable para la industria de artefactos de gas, por lo cual no sabemos cuándo va a poder llegar a la gente el desarrollo. Claro. Bueno, ojalá que le corresponde acá el Energas para homologar el desarrollo hay que homologarlo por empresa, por equipo producido. Por ejemplo, claro. Si hay un calefactor de la marca X, hay que homologar para ese calefactor de esa marca X, para esa cocina de esa marca X y para ese termotanque de esa marca X. Claro. Entonces, esos pasos de homologación los tiene que hacer por empresa y ante Energas. Claro. Sí, demora su tiempo los trámites. Igual, frente a tantos casos que ha habido y han cobrado notoriedad en los medios, pues podrían realmente hacer algo al respecto teniendo la solución tan a mano, ¿no? Porque, digamos, la investigación de ustedes es más aplicada, no puede ser. La investigación tiende a resolver una problemática social bien concreta, involucra a varios ministerios, tanto al MinSit como al Ministerio de Salud, al Ministerio de Energía y al Ministerio de Industria, que son ellos quienes también verticalmente y hacia abajo tendrían que
por ejemplo, energía, normar las cosas en Energas. Nosotros desde la ciencia llegamos hasta ese punto de hacer la petición en Energas por pedido de la Sociedad de Defensoría del Pueblo, y hay 14 instituciones que avalaron el pedido, y bueno, se mantienen los diálogos con Energas, y son ellos que los que tienen que permitir homologar el desarrollo para poder ser aplicado. Perfecto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por esta nota. La verdad que ayuda a concientizarnos todos y a cuidarnos más entre nosotros mismos en este invierno. Muchas gracias, muy amable. Sí, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, y así pasaba Miguel Ponce, investigador del CONICET. La verdad que ya tienen todo creado, todo pensado. Sería interesante y además resuelve. Sí. Resuelve este problema. Sí, si uno pudiera acceder, comprarlo como un accesorio en las ferreterías, imagínate lo que sería para prevenir justamente este asesino silencioso que es el monóxido de carbono.